continuamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas de tu programa Torre Médica. Estamos con una invitada muy especial. Ella es la doctora Raquel Rojas. Hola, Raquel. Ella es dermatóloga, pediatra, y pues va a hablarnos sobre este interesante tema de lo que son las alergias. Y bueno, me gustaría preguntarte, Raquel, ¿qué es una alergia y cómo llega a manifestarse en nuestra piel? Una alergia es una reacción que ocurre después de tener, bueno, en la piel particularmente, generalmente es después de tener contacto con una sustancia que va a desencadenar una respuesta inflamatoria en la cual tiene que haber cierto tipo de sustancias como inmunoglobulinas e histamina. Entonces se va a manifestar principalmente como enrojecimiento y comezón, ronchitas. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades alérgicas más frecuentes en la piel? Bueno, las enfermedades alérgicas pueden ser muy diversas, pero dentro de las más frecuentes tenemos la dermatitis atópica, la dermatitis por contacto alérgica, la urticaria, y en los bebés es muy frecuente la alergia a la picadura del mosco o llamado prurigo por insectos. Y este tipo de dermatitis o de lesiones cutáneas en algunas ocasiones las vemos, llegan a ser como muy aparatosas y creemos que puede ser algo contagioso, pero en realidad se llegan a contagiar. No, las alergias no son contagiosas, ya que es el mismo sistema inflamatorio del cuerpo que está provocando una reacción ante un estímulo, pero estas no son infecciosas ni contagiosas, a menos que por el rascado se lleguen a infectar y se manifieste como costras amarillentas sobre una piel rascada, pero las alergias en sí no son infecciosas ni contagiosas. ¿Y cómo pudiéramos diferenciar, por ejemplo, cuando es una enfermedad cutánea, llámese que ya están erradicadas, ¿no? Sarampión, varicela, rubiola, de una alergia? Bueno, en este caso los exantemas son diferentes porque generalmente se preceden con una serie de manifestaciones que pueden ser de malestar general, fiebre, tos, moco y luego la erupción en la piel, que generalmente son ronchitas muy pequeñitas y no van a dar tanta comezón, al menos en las fases iniciales. Y las alergias generalmente provocan mucha comezón de un inicio y no tienen este cuadro de manifestaciones generales que preceden la aparición de las lesiones. ¿Una alergia como la que nos ocupa el día de hoy, maltratada, pudiera en algún momento poner en riesgo la vida del paciente? Bueno, más que maltratada no, pero una alergia que ya se conoce y se sigue el contacto con la sustancia, pues sí se puede traducir en una alergia más severa. Por ejemplo, una dermatitis por contacto al látex, pues puede desencadenar en un choque anafiláctico, en un edema de vías respiratorias. Lo común es que no. Ya estamos hablando de cosas muy severas y no maltratadas, sino que se dejen a seguir en contacto con lo que está provocando la alergia. O que de repente sucede mucho, que es algo que no tenemos que hacer en casa. No te preocupes, se le quita en un ratito más o dale esto. Pero muchas veces la autoprescripción, que es algo que hemos abordado en este espacio, no es precisamente lo más adecuado, doctora. Y creo que en este tipo de situaciones no es la excepción. No, porque enmascara los síntomas, a veces empeora las enfermedades, si hay infecciones las empeora también. Entonces, si nunca vamos a estar de acuerdo en la automedicación. Hoy en día existen muchos pacientes que tienen una atopia general, o sea, alergias al clima, al cambio climático, a la contaminación, entonces incluso al humo del tabaco, ¿no? ¿Cómo pudiéramos, este tipo de pieles sensibles o atópicas que reaccionan ante estos cambios climáticos, cómo pudiéramos ayudarles a que estén con los cuidados constantes en casa de su piel? Bueno, tenemos que la dermatitis atópica tiene dos particularidades, tiene muchas cosas, pero dentro de lo más importante es que la piel es seca y sensible. Si sabemos y partimos que esta piel seca va a estar predispuesta a inflamarse, a infectarse y a dar comezón, lo principal que debemos de saber ante una piel de estas características es que mantenerla humectada por medio de la aplicación de cremas es uno de los cuidados principales para que esta piel se mantenga sana. Ahora bien, hablando particularmente de las cremas, pues deben de ser blancas y de que preferencia no tengan perfume y las menos sustancias de conservadores y aditivos que se pueda. Entonces, que no sean cremas perfumadas, que no sean cremas rositas ni azules, que sean cremas blancas y que sean cremas que humecten la piel. Entonces, humectar la piel es algo muy importante para una piel seca y sensible. Evitar la aplicación de sustancias que sean múltiples, por ejemplo, perfume, talco, o sea, evitar la aplicación de sustancias
Y también que los jabones sean suaves, que no sean jabones con pHs muy alcalinos, porque normalmente van a resecar todavía más la piel. Entonces, humectar la piel sería el principal paso para mantenerla sana y también tratar de no contactarla con sustancias múltiples, sobre todo fragancias y productos cosméticos. Retomando esta parte de la dermatitis atópica y hablando concretamente de las manifestaciones, ¿son diferentes en niños y en adultos? Sí, tenemos que la dermatitis atópica se va a dividir de acuerdo a la fase en la que se está presentando de la edad del paciente, de tal manera que no son las mismas manifestaciones en el bebé que en el niño, que en el adolescente, y el adolescente ya se comporta como el adulto. En los bebés lo característico que tenemos es que son estos bebés de mejillas muy rositas, rojitas, pero no son bebés chapeteados, o sea, el bebé tiene la piel descamativa, le puede llorar líquido o agüita, y son bebés que empiezan a estar rasguñados cuando aprenden y saben rascarse, pues son bebés que tienden a tener y a manifestar comezón. En los niños más grandecitos, es decir, de los 2 a los 8, 9 años de edad, característicamente pliegues de detrás de los codos, pliegues de detrás de las rodillas. Son estos niños con granitos, oscurecimiento, enrojecimiento, piel gruesa y que viven prácticamente rascándose todo el tiempo. El adolescente y el adulto, además de los pliegues de adelante de los codos y atrás de las rodillas, es muy frecuente que esté afectado el párpado y el cuello. Entonces son personas que se ven ojerositos, con el párpado muy reseco, muy oscuro, y el cuello también. Bien. Y bueno, en tu experiencia con tu consulta diaria, ¿cuáles son las causas que provocan más alergias en la piel, causas externas? Bueno, en este caso ya si pasamos a las dermatitis alérgicas de contacto, tenemos que lo más frecuente, de las alergias más frecuentes que vemos es la alergia al níquel, que es este metal que está presente en la bisutería de fantasía, en los elementos metálicos de la ropa como los cierres, los botones, los estoperoles, y de ahí las alergias, por ejemplo, a los maquillajes de color azul, que es el cobalto, es una alergia muy frecuente. La alergia al cromo, que está presente en el polvo del cemento, son las más frecuentes que podemos ver, así como las alergias a medicamentos aplicados, que generalmente son los antibióticos como la bacitracina, la neomicina, la gentamicina, son agentes contactantes muy frecuentes. De repente es un tanto complejo el que como personas normales caigamos en cuenta de esta situación, ¿no, doctor? El de, a ver, me tomé este medicamento que yo pensé que me iba a ayudar y resulta todo lo contrario, ¿no? Obviamente por eso la importancia, primero, que nos acompañen en programas como este y después de acudir con expertos como usted, doctora. Sí, es correcto. Pero sobre todo saber estar bien dirigidos, porque muchas ocasiones llegan ya con los especialistas habiendo sido autoprescribidos, bueno, automedicados, perdón, Sí. o habiendo ido con un médico general o con alguien que no tiene experiencia sobre alergias, ¿no? Incluso no llega ni a ir ni con el alergólogo, o sea, llámese si es algo sistémico, pero para allá iba dirigida mi pregunta. En algunos casos, ¿tú has tenido que recurrir a algún tipo de tratamiento tomado, no nada más tópico? En Sí, algunos claro. casos. Cuando el brote, por ejemplo, de dermatitis atópica es muy severo, tenemos que dar un poco de esteroide vía oral. Si es una dermatitis alérgica de contacto que igual está muy diseminada, agregamos antihistamínico, esteroide vía oral, un ciclo corto de una semana. Entonces, cuando las dermatosis vienen muy severas, dependiendo del diagnóstico, sí tenemos que dar tratamiento tomado también. Incluso la dermatitis atópica, que es muy severa o recalcitrante, lleva tratamiento a largo plazo por medicamentos que tienen que bajar las defensas, y ahí estamos hablando de medicamentos sistémicos como la ciclosporina, el metrotexate. Muy bien. Doctora, pues nos gustaría que te quedaras para en un segundo bloque seguir hablando de este interesante tema y sobre todo qué hacer cuando se presenta algún caso en casa. Sí, claro. ¿Sí? Entonces vamos a ir a una sección que se llama Piensa Saludable y volvemos. Continuamos.